Muy buenas a todos. Yo soy Henry B. Franco en el episodio del podcast de Nación Patriota posterior a la final de la conferencia americana. Los Patriots están oficialmente en el Super Bowl 60 tras vencer a los Denver Broncos en Mile High 10-7, un partido en el cual, pues sí, fue de muy pocos puntos. Hubo de todo un clima terrible que creo yo que afectó mucho en la segunda mitad y una actuación nuevamente histórica de esta defensiva, una ofensiva que se vio bastante superada por la defensiva rival, que tampoco se ha visto bien en este run de playoffs, pero han hecho lo suficiente para que el equipo anote puntos y al mismo tiempo pues esté aquí en estas instancias finales donde pues, el ganador se lleva toda la gloria y el perdedor pues se queda muy cerca de conseguir lo mismo y pues puede considerarse el perdedor más grande, ¿no? Porque llegar a estas instancias ya no hay mañana, ¿no? Ya no hay mañana. Ganas, eres campeón, pierdes y pues eres el segundo lugar. El segundo lugar en este deporte, pues no es una sensación agradable, es una sensación bastante agridulce. Y los Patriots tienen la oportunidad de ganar su séptimo Super Bowl, de conseguir hacer historia en la NFL. Ninguna otra franquicia tiene siete títulos de Super Bowl. Solamente una persona tiene esa distinción y es Tom Brady, precisamente. Pero enfrente van a enfrentar un equipo de los Seattle Seahawks que de momento arranca con 4.5 puntos a favor sobre los Patriots en las apuestas. Históricamente, si vemos los números en los últimos 10 años, el ganador no es el que empieza como favorito en las apuestas. De hecho, es curioso porque el año pasado los Chiefs arrancaron como favoritos sobre los Eagles y no ganaron el Super Bowl. De hecho, perdieron de una manera bastante fea. Así que no es ninguna tendencia mm, como de destino, ¿no? No es una determinación de que el que arranca como favorito así será el domingo 8 de febrero, pero sí es un vistazo a cómo percibe la NFL a los Patriots, porque nuevamente con el triunfo sobre Denver, pues aparecieron más preguntas, más cuestionamientos. Es curioso porque de repente los Patriots pasaron de enfrentar a las tres defensivas top 5 de la NFL, algo que ningún equipo había logrado superar y al mismo tiempo vencerlas, ¿no? Por eso digo que nadie había logrado hacerlo. Enfrentar las tres defensivas en el top 5 de la NFL y ganarles, algo que nunca había sucedido en la NFL. Y aún así, sigue siendo visto como un equipo que tuvo un camino fácil. La realidad es que sí, en temporada regular fue un camino relativamente sencillo con una fortaleza de calendario muy por debajo de la media. Hablamos de uno de los calendarios más fáciles de la temporada que está por terminar. El tercer calendario más sencillo, según las métricas, desde los 70s. Y solamente, y como apunte, los únicos equipos por encima de los Patriots fueron solo dos en esta estadística. El único equipo de estos dos que están por encima de los Patriots en calendario fácil, en temporada regular, son los Rams del 1999. Y esos Rams también fueron campeones del Super Bowl. Así que tampoco es una determinación. Creo que aquí ya vemos que hay dos mentiras fácilmente desmentidas. ¿Por qué? Porque hablamos de que un equipo que tiene un calendario fácil, pues no debería llegar tan lejos. Bueno, sí ha llegado hasta acá, a pesar de que ha tenido rivales verdaderamente duros en postemporada, porque es noche y día, si lo comparamos. Lo que les ha tocado en temporada regular es cierto. Hubo equipos que terminaron con récord perdedor, bastantes entre sus rivales, pero en postemporada no se puede decir lo mismo. No puedes de repente decir que los Tejanos tienen una defensiva generacional y luego de repente solamente enfocarte en sus debilidades y decir que por eso era un equipo que no merecía estar en el lugar que estaban. Cuando antes del encuentro tú asegurabas que iban a arrasar a los Patriots y iban a llegar al Super Bowl. Lo mismo con los Broncos. ¿Cuánta gente no decía que sin Bo Nix podían llegar hasta el Super Bowl? Y no fue así, porque son equipos que estaban armados para campeonar. Los Patriots, por otra parte, la realidad es que no. Línea por línea, hay muchos equipos en esta postemporada que los superan. Los mismos Seattle Seahawks son mejores que ellos
línea por línea o en casi todas las líneas. ¿Eso quiere decir que es determinante para llegar a un Super Bowl? Pues por supuesto que no. Hemos visto que el calendario no tiene nada que ver porque tú le ganas a quien se te ponga enfrente y tampoco es tanto la calidad de los jugadores. Misma lección que aprendimos en 2001, un equipo que todo mundo veía por encima del hombro porque no tenía talento. Muchas de las figuras que se hicieron tras ganar ese Super Bowl fueron después de ganarlo, ¿no? Ya empezó, la gente empezó a reconocer a grandes como Ty Lowe, como a Richard Seymour, como a al propio Mike Vrabel. Se les empezó a reconocer después de que empezaron a ganar campeonatos, pero no antes, ¿no? Eran jugadores que no eran bien vistos por la liga. Y la verdad es que los Patriots ahora mismo les vuelve a pasar lo mismo, ¿no? Siempre vamos a tener ese problema porque esa es la narrativa alrededor de los Patriots. Siempre es demeritar. Cuando Tom Brady jugaba aquí era un quarterback de sistema, cuando se fue ya era el más grande de todos los tiempos. Cuando Bill Belichick estaba aquí, también era un coach tramposo y todo eso. Entonces, siempre ha sido la narrativa. No importa que tengas al mejor coach, al mejor quarterback de todos los tiempos, siempre se les va a buscar demeritar por ser simplemente de los New England Patriots. Y ahora está pasando lo mismo. Incluso cuando creo yo que Mike Vrabel y Drake May han mostrado que tienen una actitud y una personalidad mucho más amigable que los otros dos que tuvimos como quarterback y head coach, pues la verdad es que siempre van a encontrar maneras de hacer menos a a estas personas que forman parte de los Patriots por ser los Patriots. Así que, bueno, y digo lo mismo porque posterior al partido hubo muchas declaraciones y una de las que me llamó la atención fue de Nick Bonito en el vestidor de los Broncos tras la derrota. Lo publicamos en las redes sociales de Nación Patriota. Y él comentaba que le daba asco que el mejor equipo, o sea, el suyo, no haya avanzado al Super Bowl, que ellos se lo merecían más. Pero sabemos que esto no es de merecer, ¿no? En postemporada esa es la belleza. Por eso hay casos como los Giants del 2007 o casos como los Packers de 2010. Son equipos que sin muchos reflectores llegaron lejos en postemporada precisamente porque eran equipos que aprovecharon todas sus oportunidades, ¿no? Y se crecieron en los momentos grandes, ¿no? En los momentos, críticos. Ya fueron el Super Bowl o en los juegos de postemporada que les tocaron antes, se crecieron. Y no importaba si les tocaba el número uno de la conferencia o un equipo que estaba invicto en temporada regular, le iban a ganar a ese equipo, fuera como fuera, y pasó lo mismo con los Patriots, así que no se puede hacer menos. Nuevamente los Broncos están muy dolidos y tú puedes notar que era un equipo que genuinamente esperaba llegar lejos. Ahorita quizás la narrativa ha cambiado porque hay que sanar las heridas, pero antes del juego muchos aficionados e incluso el mismo Sean Payton aseguraba que iban a ganar el partido, iban a ir al Super Bowl. ¿Por qué? Porque era un equipo que se armó para campeonar. Mientras estos Patriots están en reconstrucción, porque pase lo que pase, el 8 de febrero sigue siendo un equipo en su primer año de reconstrucción. Todavía tienen que armarse más la próxima offseason. Tienen que seguir alimentando el desarrollo de Drake May. Estos Broncos no. Estos Broncos, a pesar de que tienen un quarterback de segundo año, estaban armándose para ganar un campeonato, porque llegaron a playoffs en la temporada pasada. Y esta temporada volvieron a playoffs y ya obviamente el objetivo creció. Llegaron a un juego de campeonato, pero viendo sus números, viendo sus nombres, pues era un equipo que estaba diseñado para llegar al Super Bowl. Lo mismo los Texans, incluso con lo de Stroud y su línea ofensiva, su defensiva estaba armada para llegar lejos. Son equipos que invirtieron no precisamente en la pasada offseason, sino desde hace años y han estado construyendo para llegar a donde están los Patriots ahora. Por supuesto que están dolidos. Y los fans también, porque incluso teniendo a Jared Stidham como titular en contra de los Patriots, esperaban que llegar a un juego de Super Bowl y no se dio. Obviamente no se dio y cala porque además perdieron en casa. Creo que la ventaja que tenía Denver el domingo pasado no se puede subestimar. Era una gran ventaja, no solamente la altitud, sino también la nevada que hubo en el final del tercer cuarto, empezó, me parece. Y cuando empieza esa nevada, con un coreback como Jarrett Stidham, ¿no? Con el diseño de plan de juego que hicieron,
sabiendo que no iban a ganar con Jared Stidham, uno hubiera pensado que ese era el momento adecuado para que los Broncos se llevaran de calle el partido, porque eran las condiciones que ellos necesitaban, que su juego por tierra apareciera, que su defensiva apareciera, y el que aprovechó esas condiciones fueron los Patriots. Lo mismo ocurrió en el juego anterior. Los Tejanos tuvieron las ventajas al inicio, pero no supieron capitalizar esas herramientas, esas oportunidades, como sí hicieron los Patriots, ¿no? Creo que eso es algo que muchas veces pasa de largo y mucha gente no entiende. Es el oportunismo. Así como los Rams en la otra llave, en el juego de campeonato del NFC, estuvieron cerca de avanzar por un error de juicio del cornerback de los Seahawks, porque hizo un castigo ridículo hacia el final del partido que los movió a zona roja. Bueno, lo mismo los Patriots aprovecharon las oportunidades que les llegaron. Y desgraciadamente, para el argumento de un hater, ¿qué podían hacer los Patriots si las condiciones climatológicas, si una lesión, cosas que están muy lejos del control hasta de la propia NFL sucedieron? Porque no avanzaron por decisiones arbitrales, avanzaron porque hubo condicionantes que no estaban en control de absolutamente nadie y solamente las tomaron como ventaja en un juego de visitante. Y no dimensionamos también qué es ganar en Denver. Desde los 80 los Patriots habían intentado ganar en Mile High sin éxito. Tom Brady fue ahí 3 veces en su carrera en postemporada y en ninguna ganó. Podemos decir que estaba el factor de Peyton Manning, pero la segunda vez que lo enfrentaron fue en 2015. Quien haya visto esa temporada, y si no, se los recuerdo, fue la peor versión de Peyton Manning en su carrera, peor que la de año de novato. Fue, fue un quarterback que llevaron cargando hasta el Super Bowl. Esa defensiva era histórica y lo llevó cargando hasta el Super Bowl 50. En el partido contra los Patriots se encargó de administrar muy bien el partido, pero no era el Peyton Manning de otra final de conferencia anterior. También perdieron contra Jake Plummer en la ronda divisional hace ya varios años. Y todo eso realmente te hace ver que ganar en Denver también era enfrentarse a los fantasmas del pasado, a una especie de maldición autoimpuesta por los Patriots por los resultados previos en ese lugar y ganaron con mucha autoridad. Y creo yo que en el desarrollo del partido hubo muchos problemas, sobre todo de la ofensiva. Y aquí quiero hablar un poco de ambas unidades, porque creo yo que obviamente estamos hablando de que fue una defensiva histórica, pero primero hablemos de la ofensiva, que no le fue muy bien. Es su tercer juego de postemporada, que no se ha visto como se vio en temporada regular. Obviamente están los comentarios de que ahora sí están enfrentando defensivas top. No creo que sea tanto ese el problema, porque enfrentaron a Cleveland, a Atlanta, que cuando las enfrentaron eran defensivas número uno en la NFL y tuvieron buenos partidos a la ofensiva. No perfectos, pero buenos, por encima de la media. May se vio bien. El tema, creo yo, es también creo que no lo tomamos mucho en cuenta, pero enfrentarse a 3 defensivas en el top 5 en yardas totales no es algo que se haga todo el tiempo. De hecho, ningún otro equipo había tenido este camino, salvo los Patriots hasta ahora. Y no solo eso, le ganaron esas 3 defensivas. Entonces, lograron un doble hito histórico. Y entonces pensamos, bueno, es un equipo que ha enfrentado este tipo de defensivas top 5. Y también lo cierto es que la ejecución ha estado muy mal. Yo creo que tenemos que decirlo. Yo sé que muchos quieren culpar a Josh McDaniels. Y es cierto. Yo lo que le achacaría a McDaniels es que creo yo que en estas 2 semanas tiene que reevaluar si todo lo que está haciendo debe mantenerse igual. Porque él lo ha dicho en conferencias de prensa en esta postemporada de que no van a cambiar lo que está funcionando. Es decir, aplicando la de no arregles lo que no está descompuesto. Pero creo que contra los Broncos, lo que hizo muy bien Vance Joseph y Sean Payton a la defensiva fue exponer que este plan de juego ya está muy quemado. Creo que los Broncos en muchas jugadas contra la ofensiva de los Patriots sabían antes que se centrara el balón qué jugada iba a ejecutar Drake May. Y curiosamente fueron las jugadas que se salieron del script o jugadas de truco las que tuvieron mayor repercusión, mayor impacto durante el partido. Y creo que eso es algo que no se considera mucho
a la hora de hablar de esto, ¿no? De que también no solamente creo que los Patriots en su idea de mantener ciertas cosas iguales, pues también les ha pasado factura, ¿no? Y McDaniels tiene que abrir más el plan de juego. De hecho, tiene que abrirlo por completo en el Super Bowl. Ya no hay mañana. Ese es el último partido de la temporada y creo yo que no hay partido más grande que ese. Y él lo entiende por experiencia, porque ha estado en la gran mayoría de los partidos de Super Bowl de esta franquicia que han ganado. Y él sabe mejor que nadie lo que tiene que hacerse para ganar. Entonces, creo yo que los Patriots van a tener un muy interesante. Y sí creo que, de cierta manera, la ofensiva tiene que cambiar en ese aspecto. Pero quitando de lado lo de McDaniels, que es obviamente un problema, yo creo que el mayor tema con esta ofensiva no es tanto el plan de juego, porque creo yo que han habido muy buenas jugadas que no se han ejecutado bien, y ese es el tema. La ejecución ha sido terrible en la mayoría de estos partidos. En 2 de estos 3 encuentros se se dieron casi 10 entregas de balón, fumbles, intercepciones. También han habido más de 10 capturas en en estos 3 partidos de postemporada, más de lo que uno esperaría de un equipo que se supone que hayan mejorado en esta parte. Y contra los Broncos se notaba que la velocidad de los frontales de Denver le pasaba por encima a nuestros linieros ofensivos. Y muchas veces gente como Campbell, honestamente, se vio muy mal intentando bloquear hacia abajo, con el hombro, no sé, la técnica no fue la correcta. Entonces, si la ejecución no está ahí y el plan de juego poco a poco se vuelve predecible para los rivales, pues ahí tienes la receta para el desastre. Y nuevamente, enfrentas defensivas top 5. Son defensivas que te van a cazar cualquier error que tengas y van a provocar otros. Entonces, tampoco es fácil, ¿no? Y la verdad es que tampoco veo por qué hacer tanto embrollo por este tema de la ofensiva, cuando la realidad es que también han hecho lo justo para ganar los partidos en muchas ocasiones. Cuando han llegado y necesitado una serie ofensiva de touchdown, la han tenido. Cuando han necesitado cerrar el encuentro, lo han hecho. Es cierto que uno esperaría más. Yo sé que muchos, muchísimos querían una paliza contra los Broncos, pero la realidad es que, aunque no estuviera Bo Nix, seguían teniendo una defensiva élite enfrente. Y ahí no jugaba Bo Nix. Te seguías enfrentando a Nick Bonito, a Zach Allen, a Patrick Surtain, a Ufanga, a mucha gente de muchísimo nivel. Y obviamente no iban a dejar que los Patriots hicieran nada. Luego súmenle la nevada que hubo en la segunda mitad. Hubo muchos factores que impidieron que los Patriots tuvieran esa paliza que otros esperaban, que se vieran bien, ¿no? Fue anémico el ataque, por supuesto, pero hay muchos factores a considerar, cada uno importante a su manera, que hay mucho que corregir sin duda. Y esto, ojo, no estoy exentando de responsabilidad a McDaniels o a Drake May, por ejemplo. Sí creo que culpar solamente a una sola persona, decir que ese entrenador no sirve para nada, que ese coreback está sobrevalorado, no ayuda, porque lo vimos con los Rams que fueron eliminados. No importa qué haga tu coreback, si el equipo alrededor no está funcionando, si algo te deja de ver en el momento importante, los equipos especiales, tu línea ofensiva, lo que sea, vas a perder los partidos, porque este tipo de encuentros se ganan por el esfuerzo colectivo. Por eso estamos en el Super Bowl, porque no es que haya solo una individualidad, es que hay un colectivo que empuja a la misma fuerza y al mismo tiempo para llegar hasta donde estamos ahorita. Entonces, ¿qué tiene que hacer la ofensiva? Creo que muchas cosas, tienen mucho que ajustar, tienen 2 semanas de preparación, sin duda tienen que sacar algo. Yo creo que no podemos subestimar lo que puede hacer McDaniels. Al final de cuentas, es el mismo entrenador con el que ganamos el Super Bowl 53, el Super Bowl 51, el 49, es el mismo entrenador que llegó a otros Super Bowls como el 46, como el no, el 46 no, el 42, que también estuvo siendo alumno de Bill Belichick por mucho tiempo, y si había un entrenador que sabía jugar los Super Bowls era él. Así que calma. Igual Mike Vrabel ha visto muchos Super Bowls como jugador, obvio cambia como head coach, pero él entiende lo que se necesita hacer. Entonces, un poco de calma y puede que no sea el mejor partido a la ofensiva el 8 de febrero, quizás, pero contar con que hagan lo necesario para ganar ese partido, yo creo que sí está dentro de lo aceptable. Hay cosas que van a tener que revisar. No creo que Campbell esté bien,
por momentos Wilson tampoco se ve bien. Morgan Moses tuvo un gran juego contra los Tejanos, luego uno terrible contra los Broncos. Habrá que ver qué juego tiene contra Seattle. Y creo que lo único consistente es Ramondre Stevenson por tierra, porque quizás no tuvo los números que uno esperaría de Stevenson por lo que había hecho en los juegos anteriores, pero consiguió las yardas difíciles, hubo conversiones que él logró de forma necesaria. Y sorprendentemente, incluso aunque May tuvo un juego pobrísimo en el pase, creo que también le afectó mucho la altitud. Él mencionaba que nunca había jugado en la altitud en su carrera. O sea, él nunca había jugado en Colorado antes y se notó. Muchos pases, siento yo que fueron, primero, forzó mucho sus pases con Booty. Yo entiendo que es su mejor receptor. Y algo que me pareció muy curioso de la defensiva de Denver es que replegó muy bien a su secundaria y realmente no generaron separación los receptores de los Patriots para nada. Fue evidente que no tenía en ningún momento la separación necesaria para los pases. Y May, como cualquier coreback, va a buscar a su receptor más confiable y este ha sido Booty en los últimos partidos, pero creo que forzó demasiado su lectura sobre Booty. Incluso hay jugadas en donde si uno revisa el video, va a ver que todo el tiempo está mirando del lado de Booty y no se da cuenta que del otro lado hay un jugador que se está desmarcando, como pasó en una jugada en zona roja con Ramondre Stevenson, tenía a Stevenson solo. Si hubiera visto que Stevenson salía del backfield, estaba solo en su ruta, no lo seguía nadie de la defensiva de Denver, pero él estaba viendo el lado de Booty. Entonces, y lo mismo le pasó en algunas jugadas. Se centraba mucho en una sola lectura porque ya no confiaba que sus receptores tuvieran separación y de repente sí la tenían. Así que son cosas que él tiene que corregir y a veces sigue teniendo, como esa necesidad de a veces sostener demasiado tiempo el balón, pero son cosas propias de un jugador de segundo año, de un quarterback tan joven. Y también siento que el escenario pesó mucho. Insisto, las condiciones del clima, la altitud, jugaron mucho a su contra. Así que no sería prudente cargarle tanto. Y además, podemos estar aquí hablando pestes de la ofensiva todo el tiempo, pero llegaron al Super Bowl. O sea, ¿qué más queremos? ¿No? Cuando más necesitamos de que May hiciera jugadas, los hizo para conseguir ese boleto al Super Bowl. De hecho, la última jugada, el primer down que consigue, con eso se sella el triunfo de los Patriots en Denver, fue una jugada que él confesó que estuvo improvisada 100% por él y que solamente se lo dijo a sus compañeros cuando concluyó el partido. Y comentan de que él ni siquiera les dijo nada y obviamente la defensiva no tenía ni idea. Por eso digo que también es como que los Broncos estuvieron muy bien a los Patriots y sabían que iban a hacer la mayoría de sus snaps. Pero ahí como fue propio de May, o sea, May hizo una jugada que no habían visto ellos en el video, lo sacó totalmente de balance y se nota la jugada, el único defensivo de los Broncos que se da cuenta ni siquiera puede alcanzarlo, ni siquiera sabe qué hacer y May simplemente acelera y consigue el primer down. Y es una jugada muy curiosa porque igual que sucedió con el flea flicker, insisto, no se lo esperaban los Broncos, y ahí fue donde más los tomaron por sorpresa. Entonces, creo que McDaniels tiene que revisar eso, sin duda alguna, pero insisto, cuando la ofensiva necesitas que esta ofensiva mueva el balón, anote puntos, lo ha hecho, ¿no? También lo hizo muy bien en esa serie que acabó con gol de campo. Pudo haber sido mejor, pudieron haber acabado con touchdown, pero la idea también era consumir el mayor tiempo posible y lo hicieron. Creo que ahí fue donde empezaron a sacar de balance a la ofensiva de los Broncos porque no movieron el balón tan bien como en la primera mitad. Y creo que también Peyton jugó mucho con eso. Sabían que los Patriots no tenían video sobre Stidham porque su último partido había sido en el 2023 y si el partido hubiera sido con Bo Nix, lo hubieran planteado diferente. Y creo que la gente que defiende esa idea de que con Nix hubieran perdido los Patriots, no se dan cuenta de que eso le hubiera beneficiado más a Zach Curry y a la defensiva, dado que hubieran tenido más video sobre Nix que sobre Stidham, hubieran podido preparar un mejor plan de juego. Y no sé si hubiera sido lo mismo o hubieran ganado los Broncos, pero ciertamente no hubiera sido igual que contra Jarrett Stidham, ¿eh? Se los aseguro. Y creo que también se le benefició por principio a Sean Payton, porque esa jugada grande con la que consiguen eventualmente el touchdown, ese pase de 52 yardas de Stidham a Mims, es una jugada que los Patriots no esperaban. Incluso el safety que tenía que ayudar a González ahí no está en su posición porque es evidente que ellos esperaban que corrieran con el balón, intentaran pases cortos, no que Stidham, igual que Nitz, soltara el brazo. Y ahí fue donde en un principio Peyton sacó
le estaba ganando la partida a Braven, pero luego vinieron los errores, y eso también es cierto, ¿no? Por eso digo que la ejecución de los Broncos eh, no los hacen el mejor equipo en el terreno de juego, porque no estuvo a la altura. Peyton jugándosela en cuarta con una jugada bastante tibia, en vez de ir por los puntos, y esa era la idea. Si ibas a ir con una jugada bastante tibia, simplona para el cuarto down, tan cerca de las diagonales, mejor ve por los puntos. Esos 3 puntos hubieran sido valiosísimos para los Broncos. Lo que curiosamente es un contraste con el juego que tuvieron contra Buffalo, porque 3 puntos fueron la diferencia para irse a tiempo extra contra los Bills y ganar ese encuentro. Y ahora 3 puntos fueron la diferencia para que no fueran al Super Bowl 60. ¿Y quién tuvo mejor ejecución y mejor coaching? Los Patriots. Y ahí está la clave. No solamente son los jugadores o los nombres, sino quiénes están detrás de la ejecución. Por eso digo que la ofensiva no ha estado bien, pero en otras áreas han estado excepcionales. Tampoco los equipos especiales han estado tan bien, ¿eh? Hablamos mucho de la ofensiva, pero lo que ha sido Barringer en esta temporada ha sido terrible. No me sorprendería que al final, si no mejora, lo terminen cortando en la offseason. Ha sido simplemente sorprendente, increíble, cómo este chico pasó de ser un buen despejador en sus primeros 2 años en la liga a estar, la verdad, en franca decadencia esta temporada. Pero bueno, si como despejador ya no funciona, habrá que cambiarlo. Eh, y creo que lo mejor de estos equipos especiales fue esa jugada de Leonard Taylor que bloquea el gol de campo de Will Lutz hacia el final del encuentro, que a la postre serviría para ganar el partido. Y obviamente Borregales tuvo 2 goles de campo que no acertó. Yo creo que en esas condiciones era difícil. Si Will Lutz, que está acostumbrado a jugar en Denver desde hace rato, falló goles de campo sencillos, que esperábamos de Borregales, que no está acostumbrado a este tipo de clima y que jugar en Denver no es algo que haga muy a menudo y en la NFL nunca lo había hecho hasta ahora. Entonces, bueno, era evidente que no iba a tener la mejor tarde, pero lo que ha hecho esta postemporada Borregales ha sido muy bueno. No hay que dejar de darle mérito a este chico. Aunque al inicio de la temporada todo el mundo lo quería correr por sus errores y sus puntos han sido valiosísimos con una ofensiva que le ha costado generar en general en esta postemporada. Pero yendo, creo yo, que la mejor unidad de este equipo es la defensiva. Y es sorprendente porque si uno revisa los números en postemporada, la defensiva tiene números muy similares a los Chicago Bears del 85. Sí, esa defensiva que ganó un Super Bowl prácticamente carreando a su ofensiva. Hay diferencias notables, por ejemplo, en capturas. Los Bears tuvieron más de 60 en temporada regular, los Patriots ni siquiera llegaron a 50. También han tenido muchas más blanqueadas en el camino los Bears que los Patriots, pero sí son similares en puntos eh, añadidos sobre lo esperado. Son muy similares en la generación defensiva. Y ahí están las similitudes. También otro equipo con el que comparte muchas similitudes y viéndolo en sus números son con los Giants del 2007, esos que le ganaron a los Patriots del 18-0, que luego sería 18-1 en el Super Bowl 42. Tiene números muy similares tanto en entregas de balón como en puntos permitidos hasta el momento. Y te habla mucho de cómo a veces no necesariamente necesitas un equipo élite para llegar al Super Bowl y ganarlo. Lo mismo pasó con los Patriots de 2001. No eran el equipo que todo el mundo tenía como favoritos. Y viendo también un poco en esa época, la verdad es que Tom Brady en su segundo año, es cierto que, a diferencia de May, sus primeros partidos vinieron en ese segundo año, cuando May pues tuvo más partidos en su primer año, pero son caminos muy diferentes. Mientras con Brady tú puedes argumentar que en ese camino a postemporada los Patriots estaban protegiendo a su quarterback inexperto detrás de una gran defensiva y Bill Belichick lo que quería de él era manejar los partidos. Con May uno puede esperar más y creo que eso también es lo que le afecta un poco, porque lo que ha hecho en temporada regular pues genera expectativas quizás demasiado altas para él en cada partido, pero revisando Tom Brady no tuvo ni siquiera 3000 yardas eh, en su primera temporada como titular de los Patriots, después de lo que le ocurrió a Drew Bledsoe. Y Drake May
prácticamente duplica sus números en muchos aspectos. Pero hablando únicamente de postemporada, yo recuerdo que en el juego de los Raiders, en aquel del Tuck Rule, Brady casi no hizo gran cosa. Se encargó de, obviamente, llevar al equipo a tener goles de campo, que evidentemente Vinatieri consiguió, mostrando lo difícil que es patear en la nieve, porque hemos visto a dos pateadores en el juego de campeonato de la AFC fallar goles de campo uno tras otro en esas condiciones, lo cual eleva mucho el nivel de Vinatieri y sorprende por qué no está en el Salón de la Fama todavía, pero creo que también muestra lo difícil que es ser quarterback cuando enfrentas equipos muy superiores a ti y también cuando eres joven, porque Brady contra los Steelers en el juego de campeonato ni siquiera fue necesario para ganarlo. Brady sale lesionado en algún punto del partido, entra Drew Bledsoe y aún así el equipo gana y va al Super Bowl. Pero ¿qué pasó en el Super Bowl? Y ahí está, creo yo, donde va a estar la verdadera conversación con Drake May, lo que haga en el Super Bowl, porque Brady fue muy diferente en el Super Bowl. Ahí fue donde empezó a construir su legado como un jugador élite, como un jugador especial, un quarterback ganador, porque no solo se encargó de administrar el juego, sino que cuando el equipo necesitó de él, cuando necesitó series con puntos, él estuvo ahí y cumplió. No cometió errores, fue preciso, fue quirúrgico. Y eso es lo que tú debes esperar de Drake May. Y creo yo que va a hablar más de él, lo que haga en el Super Bowl, que lo que haga, lo que ha hecho hasta ahora en el camino. Porque nadie habla de Tom Brady en esa temporada de 2001 por lo que hizo en contra de los Raiders o lo que no pudo hacer contra los Steelers, sino por lo que hizo en el Super Bowl 36. Ese es el juego que todo mundo recuerda. Y desafortunadamente, para bien, para mal, eso es lo que más se va a recordar. Si un quarterback llega al Super Bowl, ese va a ser el partido que todo el mundo va a recordar. Nadie recuerda la gran temporada que tuvo Matt Ryan en 2017. Recuerdan lo que ocurrió en el Super Bowl 51 y su actuación ahí. Nadie recuerda lo que hizo Russell Wilson antes de llegar al Super Bowl 49, pero sí recuerdan lo que hizo en esa última jugada del Super Bowl 49. ¿Por qué? Porque eso es lo que finalmente, para bien o para mal, queda en la memoria colectiva, y sobre todo de los fans. Entonces, creo yo que si May tiene un gran partido en contra de los Seahawks en el Super Bowl 60, mucha gente no va a mencionar otra vez el tema del calendario fácil y todo eso. O bueno, lo habrá, pero creo que la conversación va a tener que cambiar, porque eso es lo que todo el mundo va a quedarse al final de cuentas. Eso es lo que se nos va a grabar con fuego en la memoria. Pero bueno, yo creo que, eh, y siguiendo con esas comparaciones, es muy interesante también que otro equipo que se le asimila mucho a los Patriots en este camino a Super Bowl 60 son los propios Rams del 99, porque es el único equipo por encima de los Patriots que tuvo un calendario más fácil y llegó al Super Bowl. Los Patriots tienen el tercer calendario más fácil desde finales de los 70 en la NFL y los Rams están por encima de ellos con un calendario mucho más fácil en la temporada del 99, que curiosamente, para agregarle más sabor a esta comparación, es un equipo que la temporada anterior a esa consiguieron solamente 4 triunfos, lo mismo que los Patriots antes de llegar a este Super Bowl. La temporada previa ganaron solamente 4 partidos y el jugador que cambió definitivamente esa franquicia fue su quarterback. En ese momento ellos trajeron a Kurt Warner y los Patriots con Drake May, pues han cambiado un poco su historia. Obviamente el coach importa, pero el quarterback, que es la posición más importante en cualquier roster, la cubrieron muy bien. Y es un equipo que llegó al Super Bowl y eventualmente lo ganó contra los Titans. Entonces, puede que los Patriots ganen este Super Bowl, ¿no? Es curioso porque al final de cuentas estamos hablando que el calendario tampoco afecta. No son los jugadores, no es el calendario, sino lo que tú haces en el camino, es la ejecución. Todo siempre se va a determinar en la ejecución, sobre todo en un deporte como la NFL, con partidos como los que tiene, la precisión tiene que ser quirúrgica, sobre todo en estas instancias de postemporada. Lo que no hagas en una serie o lo que hagas va a afectar el resultado del partido. No puedes dejar ir puntos, no puedes aceptar tantos puntos, todo eso, hasta los castigos, puede determinar un marcador. Así que por eso es que para los Patriots no solamente se trata de tener el mejor roster o tener alguna individualidad, sino lo que pueden hacer como conjunto, como colectivo. Porque ganas
ganas como equipo y pierdes como equipo. Y eso creo que ha sido la mentalidad más interesante que han generado estos Patriots en los últimos años. Y me parece que es un equipo que cuando se revise en la historia, pues obviamente se va a tener que revisar también de que tu, tu head coach no es novato, pero es su primera temporada en la franquicia. Tu quarterback solamente tiene 2 años en la NFL y esta es su primera temporada que es titular desde la semana uno. Y estás llegando a estas instancias. ¿Qué es lo que realmente te hace llegar tan lejos? Porque calendarios fáciles, si esa fuera la fórmula, pues cualquier equipo con calendario fácil llegaría al Super Bowl. Y la verdad es que no, no es una fórmula, porque no es algo que ocurra constantemente. Tampoco se trata, por ejemplo, de no tener que enfrentar un coreback titular en tu camino a playoffs, porque eso también ha ocurrido y no significa que esos equipos ganen el trofeo o lleguen ni siquiera al Super Bowl. Digo, los Broncos tuvieron la oportunidad con el mismo camino en temporada regular de llegar a estas instancias y perdieron. No, pues, ni siquiera pudieron ganar su división. ¿Por qué? Eso también va a tener que ser estudiado. Y yo creo que los Patriots pues, están siendo, obviamente, a los haters no les conviene admitir ciertas cosas sobre los Patriots, pero leer de tantos expertos y analistas cómo demeritan a los Patriots, pues sí es un tanto triste, porque creo yo que puedes hacer un argumento justificado y bien basado, hablando de las fortalezas y las debilidades de un equipo, pero tratar de demeritar un trabajo como este, en vez de estudiarlo y entender las causas por las que un equipo que los últimos 2 años había tenido 8 triunfos y 26 derrotas, de repente esta temporada tiene más de 12 triunfos, le ha ganado a defensivas top 5 en repetidas ocasiones en postemporada y está a un juego de ganar su séptimo Super Bowl. Pues está pasando lo que está pasando. O sea, creo yo que hay algo muy interesante, muy interesante. Y para ir cerrando con el tema de las unidades, a la ofensiva, nuevamente mucho que mejorar. Un touchdown, 14 despejes de balón, hay mucho que mejorar. No todo fue el clima, hubo factores. Creo que McDaniels en su plan de juego falló en este partido estrepitosamente. La ejecución de la línea ofensiva sigue siendo lamentable. A May le pudo haber afectado la altitud, la inexperiencia de jugar en Denver. La defensiva era muy buena. O sea, lo que sea, mucho que corregir para esta ofensiva. Igual me parece exagerada la gente que ya quiere correr a Josh McDaniels, cuando evidentemente May necesita de McDaniels para seguirse desarrollando y no le haces ningún favor a tu coreback ir despidiendo coordinadores ofensivos solamente porque no te gustó cómo se vieron en postemporada. Sería absurdo, pero bueno. Y por otro lado, la defensiva en este run, que me parece que va a ser hablado, mucho más hablado si ganan el Super Bowl, solamente ha permitido 26 puntos. Y hasta ahora solamente ha permitido dos touchdowns en postemporada. Es una defensiva, honestamente, increíble. Eh, nos está manteniendo aquí. Mucho ojo con lo que pueda suceder de Spillane. Se le vio después del partido, todavía con muy buen ánimo, caminando. No creo que sea nada de consideración. Si puede jugar, va a jugar. Creo que incluso hubo esa intención el juego pasado, pero al final lo metieron en una jugada, luego lo sacaron. Habrá que esperar la parte médica del equipo más adelante, pero me sorprendería si Spillane no juega. Se le vio bien después del partido y creo yo que pues es un tema que va a tener que corregir en la offseason. Si es una lesión en el tobillo grave, pues se va a tener que operar hasta la offseason. Y lo mismo con muchos otros jugadores. Landry es quizás una incógnita mucho mayor. ¿Qué problema tiene en la rodilla? Porque evidentemente no jugar en un partido tan importante como el pasado significa que sí es algo grave. Reagravó su lesión en la rodilla. Recordemos que tiene este problema persistente desde octubre del año pasado. Que tiene realmente en la rodilla? ¿Podrá jugar en el Super Bowl? Porque si bien pudieron sobrevivir sin él, van a enfrentar a Darnold, que está jugando bien, contra un ataque terrestre que mueve muy bien el balón. Tener todas tus piezas a la defensiva va a ser sumamente importante. Y Landry es una pieza importante, aunque no está al 100%. Habrá que ver qué tiene. Y finalmente,
pues habrá que ver qué ocurre contra los Seahawks. Ya iremos hablando más a profundidad conforme avancen los días de los Seahawks como rival, pero enfrentan a la mejor ofensiva número uno, a la mejor ofensiva de esta liga con los Seahawks, pero creo que Darnold no es perfecto. El partido contra los Rams se notó que cuando lo presionas, lo cual es difícil por la línea ofensiva que tiene, no es un quarterback que del todo olvide quién era en los Jets. No es lo mismo enfrentarlo cuando estaba en los Jets ahora. No es el mismo Darnold. Incluso si ponemos a hablar de los partidos que tuvo con los Jets en contra de los Patriots, fue hace mucho tiempo. Este Darnold ha madurado, ha crecido, ha ganado experiencia. Evidentemente no es el mismo quarterback de antes y puede ganar el Super Bowl sin ningún problema. Tiene un gran arsenal a la ofensiva y creo que eso ha sido el mayor acierto de Mike McDonald. Le ha dado todas las armas para que si tiene debilidades no se noten y va a ser muy difícil que se noten, pero esta defensiva puede hacerlo y ojalá lo pueda hacer porque creo yo que ahí va a estar la clave, ¿no? Ellos entienden que su eslabón más débil puede ser Sam Darnold si lo saben presionar y creo que lo van a proteger más en ese aspecto. Pero creo que es uno de los duelos iniciales más interesantes de cara a ese partido. Y otro que me pareció un apunte muy curioso es que si contamos los últimos 10 Super Bowls, los equipos que inician como favoritos antes del partido eh, no ganan generalmente el Super Bowl. El año pasado fueron los Chiefs y lo ganaron los Eagles. Y en esta ocasión vuelve a ser lo mismo. Los Seahawks son el favorito. ¿Quiere decir que van a ganar o no van a ganar el Super Bowl? Quién sabe, pero la tendencia marca que no es ningún factor ser favorito en las apuestas al inicio de el camino hacia el Super Bowl 60. O sea, hablando de 2 semanas antes de este partido. Creo que es muestra de que realmente, pues, las apuestas no es que sepan algo, es muchas veces es la gente metiendo todo su dinero a un equipo y luego va a ir moviéndose la línea. En el juego contra los Broncos, los Patriots empezaron con 5 puntos de ventaja y acabaron con 3 precisamente por el dinero que empezaron a meter los apostadores, y al final hubo mucha gente que perdió dinero por meterle ese dinero a los Broncos. Entonces, no es algo que determine del todo que vas a ganar el partido, pero es un apunte interesante y muy curioso. Y todo indica, según lo que ha estado surgiendo recientemente, que los Patriots van a utilizar el uniforme blanco, lo cual es curioso porque históricamente, si hablamos del historial que tienen en el Super Bowl, los Patriots han ganado todos sus partidos, o bueno, la mayoría, mejor dicho, porque perdieron el Super Bowl 52 cuando tienen el uniforme blanco. Generalmente es un uniforme que podría decirse que en las cábalas, pues es de buena suerte. Aunque el, el uniforme azul está, por así decirlo, maldito, pues fue con el que ganaron su primer Super Bowl, que fue el 36. Así que pueden tomarlo como algo a considerar para meterle más dramatismo, pero parece que tampoco es algo que determine quién va a ser el ganador. Aunque es curioso que los Patriots elijan el All White, aunque siento yo que es más por como este significado, este simbolismo de que fue el uniforme con el que ganaron el juego de campeonato. Entonces sienten que este uniforme tiene como esa particularidad de ser de gala, ser el importante en sus uniformes y ya veremos cómo les va con ese uniforme. Puede añadir a una estadística o a la otra, sin duda alguna. Y bueno, eh, es curioso, como digo, todo este tema de los Patriots. Y habrá que ver, ¿no? Una de mis primeras conclusiones es que nada está garantizado en la NFL. Los Patriots en la semana 1 de la temporada regular tenían como 6,000 de probabilidades para llegar al Super Bowl 60. Y si tú hablabas con cualquier aficionado, cualquiera, y le preguntabas a dónde podían llegar los Patriots esta temporada, un récord ganador era el consenso de los fanáticos de los Patriots. Llegar con un 9-8 era suficiente y ya. Luego fueron dándose los resultados y ya la gente pensaba ganar la división o quizás ser wildcard. Luego se gana la división, se llega a postemporada y empezamos a avanzar y ahora estamos en el Super Bowl. Y es curioso cómo cambian las cosas de una temporada a la otra. Eh, Insisto, como dije en un episodio anterior, habrá que reconocerle mucho a Kraft por lo que está pasando, porque
Él decidió contratar a Gerard Mayo, sí, fue su gran error, pero su mayor acierto fue despedirlo y traer a Mike Vrabel. Y eso es algo que no muchos dueños hacen. ¿Cuántos Jerry Jones no hay en la liga que prefieren hundir al equipo antes que admitir que se han equivocado y que van al equipo como un parque de diversiones, como su juguete y no como un equipo, no como algo que puede trascender y convertirse realmente en algo importante en el deporte? Y Kraft no es así. Kraft tendrá muchos detalles, ¿no? Eh, pero a nivel de dueño, como dueño de los Patriots, su gestión ha sido, en general, muy buena, excelente. Y yo creo que el día que nos falte en este mundo el señor Kraft y lo tome su hijo, ahí se va a empezar a notar la ausencia de Kraft. Y cuando su hijo no esté tampoco, cuando haya otros dueños que no sean los Kraft, ojalá que nos toque la fortuna de mantener buenos dueños en el equipo, porque créanme, una franquicia cambia mucho cuando tiene buenos y malos dueños. Y ejemplos así hay en la NFL. Los propios Patriots tuvieron una seguidilla de muy malos dueños después de que los Sullivan los vendieron. Y fue Kraft que los sacó de la basura, prácticamente. Así que no hay que tomar nada por sentado, no hay que dar nada por sentado, no hay que tomar las cosas de agrapa. Lo que hemos logrado ha sido con mucho esfuerzo. Se pueden hablar de cosas como el calendario, se pueden hablar de cosas como los rivales, pero solamente los aficionados que seguimos este equipo semana a semana sabemos el esfuerzo que ha sido, que cada primer down, que cada marcador positivo o negativo ha sido sudando sangre. Y este equipo se ha curtido con el pasar del tiempo. Y es un reflejo del propio coach, porque creo yo que esa es la mayor virtud de Bravo. Yo leía un artículo que que hicieron por ahí, en el cual entrevistaban a varias personas en la carrera, en la trayectoria de Mike Vrabel en la NFL, y Rodney Harrison, que fue compañero suyo en los Patriots, en esa defensiva de los Patriots, que además fue bicampeona de la NFL, él decía que es un cretino agradable. Es un cretino por completo, Vrabel, en su trato, pero es el mejor cretino que vas a encontrar, porque él tiene esa particularidad de coachear a través del amor duro. Él se lleva contigo, te dice cosas muy fuertes, pero tú sabes que él quiere lo mejor para ti y te va a llevar al límite de una manera en la cual, muy similar al estilo de Belichick, te va a exprimir hasta la última gota de éxito, pero al mismo tiempo él va a ponerse de ejemplo. Y creo yo que eso es lo que hace a Vrabel capaz de llevar a cabo su estilo de coaching, porque saben lo que fue como jugador. Saben que además ese hombre en los entrenamientos se pone a hacer los mismos drills que sus jugadores. Pone el ejemplo. Y eso no es muy común en la NFL. Y por eso es que también muchos coaches que venían del árbol de Bill Belichick no funcionaban en otros equipos, porque querían hacer lo mismo, pero no ponían el ejemplo. Y Vrabel sí puede. Y Vrabel con ese amor duro ha transformado a estos Patriots. Me recuerda mucho a cuando llegó Dan Campbell a los Lions. Y Pero la diferencia es que Vrabel los tiene en un Super Bowl y en cuestión de un año. O sea, incluso nosotros cuando hablábamos de lo que podíamos esperar de Vrabel en su primer año, no lo veíamos llegando tan lejos. A lo mejor en el segundo año, tercero, podía llegar al Super Bowl. No lo hizo, lo hizo en el primero. Y no creo que sea tanto que con los Titans lo hubiera hecho si se hubiera mantenido ahí o lo hubiera hecho en otra franquicia. Creo que a veces hay cosas que están destinadas a hacer. Y como yo lo veo, Vrabel siempre estuvo llamado a ser coach de este equipo. El amor, la pasión que vierte en cada momento en Foxborough, yo no lo vi ni siquiera cuando estaba en Tennessee. Y había reportes de que era un tipo muy intenso y muy agradable y todo, pero lo que ha hecho en England, siento que más que solo talento, es pasión, es amor, realmente un amor por este equipo. Es un coach que fue hecho para entrenar a los Patriots, porque tiene lo mejor de la época de Bill Belichick y se ha adaptado, ha evolucionado su coaching a lo que los jugadores actuales necesitan, sin perder de vista que tiene que ser como su jefe, su líder, y ha combinado muchos estilos. Por eso creo que lo ha hecho un coach muy exitoso en la NFL. Y me ponía a ver yo en el fin de semana pasado, antes del partido, yo, por ejemplo, el sábado,
Una de las cosas que más me gustan hacer es ver películas, series, y, y buscando por ahí me encontré con una película que yo recomiendo mucho, si tienen el tiempo de verla, la de Muhammad Ali, dirigida por Michael Mann, de los 2000. Es una muy buena película. Es un biopic muy diferente a lo que tenemos acostumbrados, ¿no? Con Rocky y todas esas películas, sobre todo de boxeo. Una película que se toma su tiempo, es un tanto larga, pero a mí me gustó mucho y hay una escena particular que es cerca del final, porque esta película está basada en cierto momento en la vida de Ali, y es cuando va a hacer esa famosa pelea con George Foreman, de The Rumble in the Jungle, esa pelea que cambió la carrera tanto de Ali como cambió el boxeo como deporte para siempre. Y yo estaba viendo toda esa escena y es increíble cómo recrean la estrategia de top and rope que tiene Ali en ese combate. Y Ali recibe y recibe golpes, recibe y recibe golpes, pero estratégicamente, porque su idea es cansar a Foreman, ¿no? Él está contra las cuerdas, tolerando los golpes que le lanza Foreman. Foreman trata de darle golpes que lo noqueen, que lo tiren, y Ali astutamente los evade, los absorbe. Y justo cuando llega el momento, cuando Foreman está bastante cansado en el encuentro, empieza la serie de golpes, empieza la ofensiva, empieza a contraatacar, puñetazos aquí, puñetazos acá, hasta que finalmente lo noquea y gana el combate Ali. Con una estrategia que honestamente me recordó mucho a lo que a veces hacen los Patriots de Braver. Es un equipo que no inicia con todos los encuentros, que a veces lo golpeas, lo golpeas, lo golpeas, pero siempre parece que esa es la estrategia, cansar a las defensivas rivales y luego vemos que tienen jugadas grandes en la segunda mitad, en esta postemporada, acarreos grandes, pases largos, jugadas que no hubieran hecho en la primera mitad porque la defensiva rival los estaba asfixiando, pero absorben, se doblan, pero no se quiebran a la defensiva, y luego cuando tienen la oportunidad regresan los golpes y ganan los encuentros. Ya eso es curioso ver cómo ciertas estrategias en otros deportes se pueden aplicar en unos como este y funcionan, funcionan. Y bueno, al final de cuentas, que esa no es la idea de los Patriots, ¿no? Ali en ese combate era el underdog, era el no favorito sobre Foreman, que era el campeón. Todos esperaban una paliza de Foreman, que ganara en 8 rounds. Y al final, Ali fue el que le ganó ese combate. ¿Por qué? Porque desde el principio tuvo una estrategia que decidió llevar a cabo hasta las últimas consecuencias y fue la estrategia perfecta. Supo llevar a Foreman al lugar que necesitaba para ganar el encuentro. Y los Patriots, así es como pueden ganarle a los Seahawks, como lo han hecho en otros puntos. Si bien hay cosas que creo yo que tienen que mejorar y cambiar, como en la ofensiva, creo que la estrategia general es muy similar a esa, el top and rope. Creo que es un equipo que puede forzar a los Seahawks a atacarlos, a ir con todo y ellos aprovechar y ser oportunistas como hasta ahora y ganar ese partido. Pero eso es algo que ya veremos en las próximas semanas. Y honestamente, solamente me queda decirles que disfruten esta semana. Disfruten estas 2 semanas del camino al Super Bowl. Ya lo que ocurra el 8 de febrero, pues, como digo, como siempre he dicho, pues ya será cosa del partido. Yo creo que vernos en estas circunstancias es todavía difícil de asimilar. Honestamente, a veces no me la creo que estemos en el juego más importante de la temporada tan pronto, pero aquí estamos. ¿Y por qué no pensar que los Patriots pueden ganar? Sí, los Seahawks pueden ser un mejor equipo, pero al final de cuentas, el mejor equipo en un partido a veces no es el que tiene el mejor roster o el que hizo mejor las cosas para llegar ahí. A veces es el que mejor supo aprovechar las circunstancias del encuentro. Y ya veremos, ya sabremos en ese momento quién es realmente el mejor equipo, porque el mejor equipo al final de ese partido va a ser el que levanta el trofeo. Y ojalá, ojalá que sean los Patriots. Yo soy Henry Bifranco. Este fue el episodio de Nación Patriota posterior a la final de la AFC. Y no olviden seguirnos en nuestras redes sociales, en X, antes Twitter, en Facebook, Instagram. Este episodio, como siempre, lo pueden encontrar en su plataforma de podcast favorito. No olviden suscribirse, seguirnos, darnos 5 estrellas, lo que se pueda en esa plataforma. En YouTube también pueden ver este episodio. Ya saben, pueden suscribirse, darnos like, comentarnos y nos estaremos escuchando en una próxima edición del podcast
podcast de Nación Patriota. Cuídense y tengan una excelente semana.